con esta presentación que la denominé con el equipo de Cartogeo, Percepción Remota, GIS y GNSS, los sistemas de navegación en agricultura de precisión. Básicamente, para algunos contextos, que es el término agricultura de precisión, para los que no lo tienen definido, manejar un sitio con cultivo específico, que es un concepto en observar, detectar y responder con diversas acciones la variabilidad espacial y temporal de los cultivos. Se basa en técnicas que consideran particularidades del desarrollo de los cultivos, el estado del suelo, factores climáticos, y se aleja de tradicionales aplicaciones de tipo homogéneo. Meta que tiene, mejorar la eficiencia de la producción con un enfoque sostenible. ¿Qué tecnologías especiales tenemos para la agricultura de precisión? Vamos a ver la primera, percepción remota con las plataformas satelital, aerotransportada terrestre. La aerotransportada, mucho el boom de lo que es el manejo con drones, que al final de ello voy a hacer mención. Percepción remota, igualmente va a ponerlo en contexto, la ciencia que es de gran utilidad en la agricultura por la capacidad de medir a distancia. Es el término como se define lo que es percepción remota. Básicamente veo características del suelo, de los cultivos, del ambiente, recolecto datos a través de esas plataformas que mencioné anteriormente y que me sirve para planificar con precisión esos cultivos para ayudar a los productores en la toma de decisiones de forma más oportuna. ¿Qué me ofrece información la percepción remota? Radiación electromagnética reflejada o emitida de un cultivo y la que va a variar según cambios morfológico, fisiológico, químico y fenológico en el periodo de crecimiento de las plantas. Esto, por supuesto, se puede afectar por factores como edad de las hojas, grosor, contenido de agua, ataque de plagas, enfermedades o deficiencias nutricionales. Esto me va a permitir estimar el rendimiento de cultivo, generación de información para gestionarlo de manera precisa y planificar los métodos de intervención de forma profesional y precisa y mantener constante las condiciones de producción. Aquí ya me precedió el amigo Claudio y Xavier del Living at a World, donde voy a obtener la información que está aquí. Ya ellos me dieron el detalle de lo que es el Air Observation Explorer, donde es un servicio web de Esri con imágenes del satélite Lanza y el Sentinel. Yo extraje para esta presentación el área de interés, el granero de Venezuela, como muchos lo denominan, la zona de Acarigua-Araure. Ahí vamos a ir viendo un poquito la funcionalidad que tiene el servicio, donde estoy viendo imágenes en verdadero color, tal cual como el ojo humano lo estaría viendo. ¿Okay? Ahí del satélite Sentinel y después las diferentes combinaciones que yo puedo en el sistema escoger. Para los que dominan el tema, entonces pueden hacer las combinaciones. Aquí tenemos lo que es el falso color infrarrojo para ver vegetación. Ahí ven la de la fecha hace un año exactamente, ahorita les doy el detalle. La combinación de infrarrojo onda corta para discriminar diferentes tipos de vegetación, según ya un poco el contenido de clorofila. El índice de vegetación, el NDVI, diferenciado, normalizado, que me permite ver los diferentes procesos de la vegetación en su etapa de crecimiento y también de vigorosidad y clorofila, muy utilizado en el área agrícola. ¿Okay? El índice de humedad de diferencia normalizada, que permite capturar y visualizar la humedad de justamente esa vegetación. El índice normalizado de área quemada, cuando ocurre un incendio, a veces provocado, a veces de manera nativa. ¿Okay? Ahí está sin colorizar, simplemente con el producto del cociente. Puedo personalizar bandas cuando yo quiero ya hacer alguna selección particular para resaltar algún tipo de elemento. Ven que todo este tipo de operaciones la hago en el Air Observation Explorer de manera dinámica online. Él lo va calculando ahí. Puedo personalizar el índice. Si tengo la fórmula o tengo algún estudio que lo quiera aplicar. Aquí tenemos un índice muy utilizado en la parte de agricultura, que lo denomina incluso el Air Explorer Agriculture, ¿okay? Donde voy a ver justamente diferentes tonalidades de verde, en este caso, los verdes más intensos, vegetación más sana, los verdes más oscuros, vegetación menos sana o con menos contenido, digamos, de clorofila. Vamos a hacer un acercamiento en esa zona de Acarigua-Araure, ahora visualizando las mismas combinaciones que vimos antes de dos fechas. Ahí están viendo una de agosto 25 del 2023, hace un par de meses, ¿okay? Y cómo estaba esa misma zona en octubre del año pasado. Igualmente las combinaciones, color infrarrojo
infrarrojo onda corta, el índice de vegetación. Aquí pueden ver cómo estaba aproximadamente esa zona hace 2 meses a hace un año. Probablemente el año pasado se sembró más por el tipo de tonalidad que estamos viendo. 5. Okay. Aquí estamos viendo el acercamiento con el índice de humedad en la fecha del año pasado, el índice normalizado de área quemada. Aquí está un índice personalizado viendo cuerpos de agua en ese acercamiento. Aquí tenemos el de agricultura igualmente acercado, el de la fecha de octubre, otro acercamiento para visualizar mejor, sobre todo la capacidad de Sentinel, como comentó Javier y comentó Claudio. Sentinel tengo 10 metros en las bandas, mejor resolución, y me permite entonces incluso obtener unos detalles de esos índices que me discriminan mucho mejor el tipo de vegetación. La idea de mostrar toda esta secuencia es toda la combinación que yo puedo obtener para extraer información, para saber realmente dónde tengo un cultivo con problema o dónde tengo un cultivo que le falta humedad o le falta un nutriente, etc. Ahí ven el índice de vegetación mejorada, que toma en consideración el área de la hoja. No es lo mismo un cultivo de maíz que uno de sorgo, que uno de arroz. ¿Okay? Por ejemplo, el índice SABI, que toma en cuenta el suelo, sobre todo importante cuando tengo vegetación o cultivo sembrado y está el suelo desnudo en los alrededores, que me refleja entonces en imagen de satélite. Ahí el detalle del Sentinel, más cerca todavía. Ya también el amigo Javier y Claudio hablaron del World Imaging Whiteback, imágenes de mayor resolución, útiles quizás para el detalle de cultivos más específicos, más amplios. Puedo manejar fechas, como bien explicaron ellos, me ahorraron unos slides ustedes dos, y veo justamente eso. La ventaja ahora del ArcGIS Pro, de esto que acabo de mostrar con la versión online. Yo puedo en el ArcGIS Pro procesar esos índices descargando la imagen. Ahí están viendo cómo yo puedo de la misma zona. Descargué justamente las imágenes de la fecha que yo deseo obtener. Puedo en este caso, al descargar la imagen completa, tener todas las bandas, como ven del lado izquierdo. Okay. Y aquí tengo los índices que tiene ArcGIS Pro, mucho más amplios que lo que tiene el Air Explorer. Y puedo personalizarlo y ejecutar los propios. Es decir, alguien que conozca el tema lo puede perfectamente desarrollar. Ahí estamos viendo entonces el caso que vimos antes en Lanza NDI, ahora viéndolo de ArcGIS Pro. Pero aquí hay algunas particularidades que quería comentar. Hay algunos índices que no están en el Air Explorer, como el BARI, ¿okay? Que es ideal cuando tengo un sensor RGB, simplemente los 3 bandas. Muy útil cuando tengo, por ejemplo, caso de drones, que el dron solamente visualiza en rojo, verde y azul, como los humanos. Entonces, a veces ofrecer un índice con un dron, a veces no es realmente correcto decir. Ahí ven el NDVI con Landsat más cerca, el SABI, que toma en cuenta el suelo, con Sentinel, otro acercamiento, ¿okay? Y de último dejé el NDVI con verde, para ver diferentes tipos de comportamiento de la vegetación por el crecimiento de ese cultivo. En la parte final, el uso de los drones en agricultura de precisión para el uso de GIS, para manejar entonces lo que es el concepto de siembra, fertilización, riego y cosecha. Entonces los drones, ahí tenemos sus diferentes usos, tan sofisticados como el productor lo quiera manejar. Obviamente el dron me va a dar una mayor resolución, muchísimo más. ¿Okay? Ahí lo estamos viendo y comparándolo. Puedo tener incluso detalle para levantar infraestructura, como yo puedo visualizar ahí tuberías de riego, donde yo con el dron pudiera levantar perfectamente toda la infraestructura de riego, y en particular cuando quiero generar, por ejemplo, el drenaje de esa área de cultivo. Aquí les voy a dejar para que mañana vean la presentación de mi compañero Julián García grabada, donde se genera cartografía 3D. Aquí están viendo curvas de nivel cada 20 centímetros. Si yo quiero hacer un patrón de drenaje de un cultivo, yo necesito generar cartografía de precisión de este estilo, de este tipo. Entonces los invito, de todas maneras ahí tienen. El manejo de los drones, ¿qué importancia tiene? Porque todo lo que vimos antes está online, ofrecido por él. Ahí yo requiero tener en cuenta unos costos asociados en cuanto a la plataforma y el sensor.
el número de bandas, las bandas que estábamos viendo de los satélites, 11, 13 bandas que me puede dar todo ese montón de índices en estos sensores que están en plataforma de dron, máximo el MicaSense Altum con 6, pero están viendo los costos. Agreguen el costo del dron, ya están viendo entonces el impacto que tiene para un productor manejar una tecnología de esta. ¿Qué es lo que realmente deja aquí de conclusión o recomendación? Que además de todas estas plataformas que yo quiero utilizar en la actividad agrícola, tengo que tener el apoyo del profesional, del técnico que tenga la expertise y conocimiento para apoyar ese productor agrícola y gestionar todos esos datos que captura de manera exitosa. En la parte final, lo que es el GIS, ya todos lo conocen, me han precedido varias charlas detallando todo lo que es el manejo de GIS, y en el caso de agricultura de precisión, hacer justamente seguimiento de la producción, predicción de cosechas, ¿okay? La gran herramienta que me permite hacer análisis espacial, y usando el mismo caso, por ejemplo, si yo tengo un grupo de áreas de cultivo que es diferente a la parcela, porque puede ser que el área de cultivo sea menor, entonces yo puedo tener toda la base de datos y hacer justamente esos manejos. Quiero saber cuál es el rendimiento de este parcelamiento, de esta agropecuaria que tiene cultivo de maíz, que está con un riego a presión. Yo quiero saber cuál es el rendimiento de maíz, saber cuántas mazorcas por hectárea tiene, cuántas hectáreas tiene esa parcela, cuántos granos tiene esa mazorca, cuántos granos entonces en total tengo y cuál sería el rendimiento en kilos de maíz de la parcela. Todo eso lo puedo calcular, obviamente, cuando capturo la información de manera adecuada. Finalmente, toda la parte de ubicación y precisión con el sistema de navegación global, lo que muchos conocen por mucho tiempo, el GPS, pero que actualmente hay 4 sistemas. Además del GPS, el GNS, el GLONASS de Rusia, el Beidou chino, el Galileo de Europa, que es el que me permite tener posicionamiento. Eso hace que los mapas agrícolas queden georreferenciadas con una adecuada precisión para yo medir exactamente, ubicar todas las plantas del cultivo, toda la infraestructura que mencioné antes de drenajes, los aparatos de riego, etcétera. Pueda yo hacer mediciones y tomar muestras, por ejemplo, de suelo localizadas, ¿sí? Monitorear condiciones de cultivo y lo que también en muchos videos uno ve, la parte de fumigación, porque voy a fumigar toda esa extensión cuando de repente el problema es un solo sitio, o voy a aplicar un nutriente donde hay una debilidad en ese sitio, pero tengo que tener justamente todo georreferenciado. Obviamente, ahí la parte de cosecha, los tractores que tienen sistemas GNS, muy útil para la parte del rendimiento del costo del trabajo del equipo de recolección de cosecha. Muchísimas gracias a todos.